Buenas tardes, soy el doctor Marco Sánchez Salcedo, ginecólogo, oncólogo de la clínica Ricardo Palma, y en esta oportunidad les quiero agradecer por su presencia en este nuevo consultorio en vivo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es cáncer de ovario, prevención, diagnóstico y tratamiento. El cáncer de ovario es una de las neoplasias ginecológicas consideradas más letales y porque pueden avanzar rápidamente y sin tratamiento pueden llevar a un desenlace fatal en poco tiempo. Hablando de las neoplasias ginecológicas y poniendo en primer lugar cáncer de mama y cáncer de cuello uterino, luego seguiría en tercer lugar el cáncer de ovario. Este cáncer de ovario generalmente la edad de presentación es entre los 50 y 70 o 75 años de edad. Y la mayoría de pacientes, desafortunadamente, se las diagnostica en una etapa avanzada, es decir, cuando el cáncer se ha salido del ovario, ya sea por continuidad o por exfoliación de células hacia otro lugar, es cuando empieza a dar molestias o cuando crece el tumor y es debido a esto que da molestias o hay síntomas. Las pacientes se pueden dar cuenta cuando ya hay una enfermedad avanzada, porque en etapas iniciales, cuando hay un tumor pequeño, generalmente no da síntomas o las molestias son muy vagas, por lo que no se puede diagnosticar en etapa temprana. En esta diapositiva, a manera de descripción general, podemos ver el útero al medio, que tiene una forma piriforme o de una pera, ¿no? Y a los costados los dos ovarios, ¿no? Es que tienen una forma de un huevito, por así decirlo, y está sujeto mediante ligamentos. El ligamento útero-ovárico que lo une al útero, como dice el nombre, el ligamento infundíbulo pélvico por donde van los vasos sanguíneos, y el ligamento ancho, en donde es una especie de ligamento, como su mismo nombre dice, amplio, aplanado, que también sirve como elemento de sostén para el ovario. El cáncer de ovario puede diseminarse a otros lugares de distintas formas. La más usual o la más frecuente es la que se denomina como transcelómica, o sea que las células superficiales del tumor se desprenden y se van por la cavidad peritoneal y se implantan en algún otro lugar. A esto se denomina metástasis, ¿no? Generalmente van por la pelvis, los surcos laterales del abdomen, el diafragma, la superficie hepática, etc., ¿no? Esa es la vía más usual o la vía transcelómica. También cuando la enfermedad sigue avanzando y no hay tratamiento, se puede extender por contigüidad hacia los órganos adyacentes, que son generalmente el útero, las trompas, la vejiga, el recto, etc. Es decir, si el tumor crece, entonces va a infiltrar los órganos adyacentes, que generalmente son, como les mencionaba, vejiga, útero, recto. También se puede diseminar por medio de los vasos linfáticos y de tres formas, ¿no? Hay ganglios o conductos linfáticos en la pelvis, en la región ilíaca, o los vasos ilíacos que están en la parte lateral de la pelvis, y pueden ascender hacia la parte superior a los ganglios paraórticos y también ir más allá por los ganglios de la región inguinal. Esa es la vía de diseminación linfática. También puede diseminarse a otros lugares mediante los vasos sanguíneos. Esta es la diseminación hematógena, sin embargo, no es muy frecuente. Lo más frecuente es la diseminación transcelómica y luego la diseminación linfática. ¿Cómo se clasifica el cáncer de ovario? Se clasifica de acuerdo al tipo histológico, es decir, el tipo de cáncer, ¿no? Los más frecuentes son los cánceres denominados de tipo epitelial. Estos representan más o menos el 80 a 90% de todos los tipos de cáncer de ovario. Luego vienen los cánceres de estirpe o tipo germinal. Estos tipos de cáncer generalmente se dan a etapas o edades más tempranas, 25 a 30 años o por alrededor de esa edad. Los otros tipos histológicos son los tumores denominados tumores del estroma gonadal o del estroma ovárico, ¿no?
Y de todos estos, como les mencionaba, el más frecuente, en su mayoría de casos 70-80%, el cáncer de tipo epitelial. Y este justamente es el que se presenta entre los 50 y 70 años de edad. Lo mismo en esta diapositiva podemos ver los tipos histológicos, ¿no? Dentro de los epiteliales hay toda una variedad de tipos, de subtipos histológicos, que son los tumores serosos, los más frecuentes, luego vienen los mucinosos, endometrioides de células claras, tumores de Brenner, etcétera, y muchos otros tipos o variedades histológicas, cada uno con un diferente tipo de presentación o diferente pronóstico. Esos han sido los tumores epiteliales. Los demás son los tumores no epiteliales, que son lo que mencionaba anteriormente, los tumores de células germinales, los sarcomas, los linfomas, los tumores de células de la granulosa, etc. Entonces, como les mencionaba, ¿qué signos y síntomas? Siempre las pacientes cuando van a consulta preguntan, ¿no? Las que van para un despistaje, dicen, doctor, ¿cómo puedo percatarme o darme cuenta cuando hay una enfermedad o un cáncer de ovario en etapa inicial? Y bueno, lo que les mencionamos siempre es que lamentablemente aún a la fecha una enfermedad en etapa incipiente en el ovario no da molestias, generalmente debido a que un tumor es muy pequeño y está localizado en el ovario, entonces no hay molestias. Empiezan a aparecer signos y síntomas cuando el tumor crece o invade ciertos órganos o se rompe y se disemina la enfermedad. Y ante esta eventualidad estamos ya frente a una enfermedad avanzada. ¿Y qué síntomas son estos cuando hay una enfermedad avanzada? Puede haber dolor pélvico, fatiga, una gran masa que puede evidenciar ya la paciente o palparse, dolor abdominal, síntomas urinarios, estreñimiento, etcétera, de acuerdo a cómo se manifiesta la enfermedad. Si es un tumor grande, va a comprimir la vejiga y va a haber molestias urinarias, comprime el recto y hay estreñimiento, dificultad para evacuar y así sucesivamente. Si hay mucho líquido libre en cavidad abdominal, hay una distensión marcada que puede dificultar la respiración. Si hay metástasis al hígado, al intestino, las molestias son de acuerdo a dónde se presente la enfermedad. Es decir, los signos y síntomas generalmente cuando el cáncer está un poco avanzado. Para muchas enfermedades hay pruebas de tamizaje o de despistaje que nos permiten detectarlas en etapa temprana, tales como son cáncer de cuello uterino o cáncer de mama. Sin embargo, hasta la fecha en cáncer de ovario no hay una prueba de tamizaje o despistaje ideal que nos permita detectar esta enfermedad en etapa temprana. Sin embargo, hay ciertas pruebas que nos pueden ayudar en el tamizaje y sobre todo identificar qué factores de riesgo asociados al cáncer de ovario hay, ¿no? Entre estos factores de riesgo a tener en cuenta son la edad mayor de 55 años. Mencionábamos hace un momento que la edad más frecuente de presentación es entre los 50 y 70 años de edad. Entonces, pacientes de este grupo que tengan dolores pélvicos, pérdida de peso, dificultad para orinar, de todas maneras, acudir al especialista para hacer un estudio de acuerdo a las molestias y poder detectar una enfermedad en el caso haya, ¿no? También hay estudios genéticos, sobre todo los marcadores que son el BRCA1 y 2, los que confieren un aumento de riesgo significativo para el cáncer de ovario, y muchas de estas pacientes deben ser sometidas a ovarectomía profiláctica una vez que han tenido la cantidad de hijos que han deseado, para poder evitar el riesgo de cáncer de ovario, que es muy alto en este grupo de pacientes portadoras de estos genes, de mutación en estos genes. Hay otras enfermedades como el síndrome de Lynch, que es una enfermedad genética que generalmente se presenta como cáncer de endometrio asociado a colon u ovario, ¿no? Y también factores de riesgo son pacientes nulíparas, pacientes que han tenido historia de endometriosis, también puede ser un factor de riesgo, fumadoras también crónicas. El tabaco tiene muchos agentes carcinogénicos y está relacionado con muchos tipos de cáncer con un riesgo aumentado, dentro de ellos el cáncer de ovario. Entonces hay dos cosas que nos pueden ayudar en el cáncer de ovario a poder
diagnosticar esta enfermedad o predecir que estamos frente a una posible enfermedad oncológica en el ovario. Uno de ellos es el marcador, el que se conoce como CA125. Sin embargo, hay que tener algunos aspectos importantes. Este marcador puede elevarse en cualquier enfermedad inflamatoria intraabdominal. Miomas, enfermedad pélvica inflamatoria, endometriosis pueden elevar el marcador y la paciente no tener cáncer. También puede haber un cáncer de ovario y el marcador estar en niveles normales. Básicamente el marcador es muy útil para hacer el seguimiento de la enfermedad cuando se ha presentado con un marcador inicial muy elevado y ha recibido tratamiento con quimioterapia. Entonces acá sí es útil el marcador en el control para ver si en algún momento se eleva el marcador, es posible que la enfermedad haya reaparecido. Es lo mismo que les mencionaba en relación al cáncer de ovario. Y el otro estudio importante es la ecografía. La ecografía nos puede dar algunos signos de sospecha de un cáncer, ¿no? Porque toda tumoración en el ovario no necesariamente es cáncer, puede ser una tumoración benigna, puede ser una endometriosis, puede ser quistes benignos, quistes simples, adenomas o cistoadenomas, etc. Sin embargo, hay algunos hallazgos ecográficos que pueden hacer sospechar que la tumoración es un cáncer, y estos son, por ejemplo, el contenido, ya sea sólido o complejo, una tumoración mayor a 5 o 10 centímetros, una tumoración que sea bilateral, que sea tabicada, que tenga mucho flujo vascular, probablemente nos esté haciendo sospechar que esa tumoración puede ser un cáncer, y entonces hay que tener un tratamiento adecuado, que generalmente es el quirúrgico. Los otros estudios de ayuda son los estudios de tomografía y resonancia. Sin embargo, generalmente estos estudios ya los realizamos cuando una paciente tiene ya una tumoración vista en ecografía, y nos sirve para hacer un estadiaje o ver toda la cavidad abdominal para planificar una cirugía y tener una idea de qué es lo que vamos a hacer o a qué nos enfrentamos en un acto quirúrgico. Y lo que nos ayuda mucho son la tomografía y bueno, también la resonancia, que tiene un poco más de sensibilidad para diagnosticar este tipo de enfermedad. Entonces, en toda paciente que tenga una tumoración sospechosa, que los hallazgos ecográficos o radiológicos nos digan que hay una tumoración sólida, grande, la paciente de unos 50 o 60 años, entonces todo este grupo de pacientes debe tener un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico sirve de diagnóstico y tratamiento a la vez. Una tumoración en cualquier parte del organismo, por ejemplo, es susceptible de realizar una biopsia. Un tumor en la mama, un tumor en partes blandas, uno indica hacer una biopsia. Sin embargo, cuando hay una tumoración sospechosa de cáncer en el ovario, no se realizan biopsias, debido a que si esta es una neoplasia, el hacer una biopsia dirigida con una aguja puede hacer que la enfermedad se esté saliendo de su sitio y se esté diseminando, y estemos haciendo que una enfermedad localizada se convierta en una enfermedad diseminada. Por lo tanto, el tratamiento quirúrgico debe incluir sacar toda la tumoración en forma completa, sin romperla, sin sacarla por pedazos, sin aspirarla. Si no, se extirpa el tumor por completo, y en sala de operaciones se le da a un patólogo para que haga el estudio inmediato, y en unos 20 a 30 minutos nos informa si esta tumoración es un cáncer de ovario o es una tumoración benigna. Si es una tumoración benigna, habiendo extirpado el tumor, está hecho el tratamiento y no necesitamos hacer ningún otro procedimiento. Si el patólogo nos informa que es un cáncer de ovario, en ese momento se hace el tratamiento adecuado para un cáncer de ovario, que se denomina estadiaje de ovario, y consiste en sacar el útero, los ovarios, los ganglios pélvicos, etc., ¿no? Entonces, el hacer el diagnóstico después de una cirugía nos permite tener una idea del pronóstico, es decir, la posibilidad de sobrevida en términos de probabilidades de porcentaje de meses o años de sobrevidas después de una cirugía. ¿Y qué factores son los más importantes para tener una idea del pronóstico? Uno de ellos es el estadio. Un estadio 1, que es el más inicial, tiene un mejor pronóstico en términos de sobrevida que una etapa avanzada.
un estadio inicial probablemente se esté hablando de sobrevidas del 90% a 5 años y una etapa avanzada mucho menos, ¿no? El otro factor pronóstico es el volumen de enfermedad residual después de una cirugía. Entonces, después de hacer una cirugía por cáncer de ovario, si es que queda una enfermedad residual mínima, el pronóstico es mucho mejor que aquellas otras pacientes en las cuales no se ha podido realizar la extirpación de un gran volumen de enfermedad, y por lo tanto en estas pacientes el pronóstico es muy bajo, ¿no? El otro factor pronóstico es, obviamente, está relacionado con la localización de la enfermedad, es decir, o con el estadio. Si hay enfermedad a distancia en otros órganos como pulmón, hígado, etcétera, el pronóstico también es un poco bajo. Ya les había mencionado algo acerca del tratamiento, ¿no? La base del tratamiento del cáncer de ovario es la cirugía. Si en la cirugía inicial uno puede extraer toda la enfermedad posible, estas pacientes tienen mejor pronóstico que aquellas que no se ha podido realizar. Entonces, lo fundamental es realizar una cirugía óptima si es que hay una enfermedad avanzada. Y esto nos va a dar un mejor pronóstico, y después, cuando después de haber realizado la cirugía ya conocemos el estadio clínico o la etapa del cáncer, entonces podemos establecer el tipo de tratamiento. Si el cáncer ha estado localizado en el ovario y en ningún otro sitio, entonces es muy probable que la paciente no requiera quimioterapia y con cirugía sea suficiente. Si la enfermedad ya se ha salido del ovario o ha llegado a la superficie externa de la cápsula, a partir de ahí se requiere dar un tratamiento adicional con quimioterapia para tratar de mejorar el pronóstico, la sobrevida de la paciente, y tratar de destruir alguna célula neoplásica que se encuentre en algún otro lugar. Este cuadro nos da una idea de las etapas clínicas, que lo voy a mencionar en términos generales nada más. 1 es la etapa más inicial, etapa 2 cuando el tumor se extiende a otros órganos de la pelvis, ya sea útero, vejiga, etc. 3 cuando va a la parte superior del abdomen o a los ganglios retroperitoneales, y etapa 4 cuando va a otros órganos, ¿no? Ya sea pulmón, etcétera, un órgano a distancia. Entonces, la cirugía puede dividirse en una cirugía primaria, ¿no? En cáncer de ovario hablamos de varios tipos de cirugía, ¿no? Que a veces es muy complejo, ¿no? Se habla de estadiaje de ovario, citorreducción primaria, secundaria, etcétera, pero en general el abordaje de elección es la cirugía, ¿no? Y si la enfermedad a la etapa del diagnóstico está localizada, se realiza lo que se llama estadiaje, que quiere decir sacar el útero, los ovarios, los ganglios pélvicos, retroperitoneales, varias biopsias, un lavado de toda la cavidad, extirpar el epiplon, etcétera, ¿no? Si la enfermedad ya se salió de su sitio, lo que se hace es lo que se conoce como citorreducción, o sea, extraer toda la cantidad de enfermedad posible para poder realizar después tratamiento con quimioterapia. Y es así que también puede haber una citorreducción primaria, secundaria, terciaria, etcétera, ¿no? Para después dar tratamiento con quimioterapia. El cáncer de ovario, cuando se encuentra en etapa avanzada y recibe tratamiento con quimioterapia, muchas veces vuelve nuevamente, y nuevamente hay que operar. A eso en una segunda vez se denomina citorreducción secundaria, y luego va de nuevo con quimioterapia. Se opera por tercera vez, citorreducción terciaria, y así sucesivamente. Solo algo muy general acerca de la quimioterapia es el tratamiento también que va seguido de una citorreducción. Cuando el cáncer ya se ha salido del ovario, debe recibir tratamiento con quimioterapia. Si es que hay mucha enfermedad radiológicamente, por ejemplo, tengamos una paciente que hay una ascitis o gran cantidad de líquido intraabdominal, hay tumor en el hígado, en el vaso, en varios órganos, entonces uno dice, esta paciente debe ir primero a quimioterapia, y de acuerdo a la respuesta, operar después de 3 cursos. Si es que ha respondido el cáncer, se puede operar, si no, se continúa con la quimioterapia. Entonces, generalmente los medicamentos de elección son los que se conocen y que son los de primera línea, el paclitaxel y el carboplatino. Ya les hablé también el riesgo genético, ¿no? Si algunas pacientes
tienen un gen mutado que se le conoce como el BRCA, estas pacientes tienen alto riesgo de desarrollar cáncer de ovario. Y a estas pacientes, si ya han tenido la paridad satisfecha, debe ser sometidas a tratamiento quirúrgico de profiláctico, es decir, extirpar los ovarios. Bueno, esto ha sido una exposición en términos generales, tratando de darles una idea global de cómo es el cáncer de ovario, cómo se presenta, cómo se manifiesta, y el resto podemos pasar ahora a una sesión de preguntas en donde podemos resolver algunas dudas, algo que no hayan entendido, algo que quieran ahondar un poco más. Estamos gustosos de atender todas sus preguntas y poderlas resolver en este momento. Pasamos a ver las preguntas. En una de las preguntas nos dicen ¿qué órganos puede afectar el cáncer de ovario? Cuando el cáncer de ovario se sale de la superficie, o se sale del órgano, es decir, del ovario, valga la redundancia, puede infiltrar otros órganos. Generalmente infiltra los órganos intraabdominales, que es la vía de diseminación más frecuente, o la vía transcelómica, es decir, las células tumorales se desprenden del tumor de la superficie y se desplazan por la cavidad abdominal y pueden implantarse en la superficie de cualquier órgano intraabdominal, en la superficie del hígado, del intestino, del diafragma, del epiplón, de la vejiga, etc. El tumor puede crecer también e infiltrar por continuidad a los órganos vecinos, como la vejiga, el recto, el útero, etc. Entonces, cualquier órgano intraabdominal puede verse afectado por el cáncer de ovario. Y si la enfermedad se ha diseminado por vía hematógena, puede ir a algún otro órgano, como los pulmones, el hueso, etc. Sin embargo, esto es lo menos frecuente, un 2 a 3% de posibilidades de diseminación hematógena. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la edad más frecuente de cáncer de ovario? Generalmente el cáncer de ovario más frecuente es el cáncer de tipo epitelial. Y este cáncer, que representa el 60-80% de todos los casos, se presenta entre los 50 y 70 años de edad. Eso no quiere decir que no pueda haber un cáncer epitelial en mujeres más jóvenes, pero es lo menos frecuente. Lo más frecuente entre 50 a 70 años. De los tipos germinales, la edad de presentación es un poco más temprana, puede ser 30 años, 25, 35, etc. Este tipo tampoco es muy frecuente, pero en general a esa edad. La otra pregunta que nos indican es ¿en dónde suele hacer metástasis el cáncer de ovario? Y ya les mencioné anteriormente una pregunta similar. Generalmente el cáncer de ovario hace metástasis a los órganos intraabdominales. Las células que se diseminan o se exfolian de la superficie se implantan en el hígado o en el estómago o la superficie intestinal, crecen ahí, se infiltran en ese órgano y entonces van a desarrollar una metástasis en el órgano en donde hayan crecido, en este caso del ejemplo hígado, intestino o vaso, etc. La siguiente pregunta nos dice ¿cuál es o qué es lo que provoca el cáncer de ovario? Hay muchos tipos de cáncer que uno conoce la causa ya actualmente. Por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, el factor o el desencadenante o el factor que produce el cáncer es el papiloma virus humano. En el cáncer de ovario aún se desconoce cuál es la causa fundamental o qué es lo que produce. Lo que sí sabemos es que hay factores de riesgo, por ejemplo, tabaquismo, edad avanzada, nuliparidad, etc. Y factores genéticos, genes que han mutado, por el gen BRCA, el síndrome de Lynch, son enfermedades genéticas que pueden aumentar el riesgo, pero aún se desconoce exactamente qué es lo que produce o desencadena el cáncer en cáncer de ovario. Lo que se ha desarrollado en relación a esto sí es que actualmente se sabe que el cáncer de ovario, generalmente el epitelial, se desarrolla o inicia en la trompa. Las células tumorales de ahí se implantan en el ovario y ahí es donde se desarrolla la enfermedad. Pero el factor etiológico exacto aún se desconoce. La siguiente pregunta, ¿qué tan rápido puede crecer el cáncer de ovario?
De acuerdo al tipo histológico, se puede dar el crecimiento del cáncer de ovario. Hay algunos de cánceres de ovario de tipo epitelial que son muy agresivos y esta enfermedad en un mes puede desarrollarse y puede haber enfermedad avanzada con gran ascitis y carcinomatosis. Hay otros tipos histológicos que son de más lenta evolución y pueden desarrollarse en meses o años, ¿no? Pero esta enfermedad, que es muy letal, que puede avanzar rápidamente, puede hacerlo en meses, así de rápido. También nos hacen otra pregunta: ¿qué significa etapa 3 de cáncer de ovario? Etapa 1 es cuando el tumor o el cáncer está localizado en los ovarios. Etapa 2, cuando el cáncer se ha extendido a algún otro órgano de la pelvis, es decir, el recto, el útero o la vejiga, están localizados en la pelvis. La etapa 3 es cuando el cáncer se ha extendido o se ha diseminado hacia los ganglios retroperitoneales o también a los ganglios pélvicos, o también hay enfermedad intraabdominal en el epíplon, ¿no? Puede haber infiltración microscópica o macroscópica, entonces estamos hablando de etapa 3. Y etapa 4 cuando infiltra otros órganos. La siguiente pregunta nos dicen es: ¿cuánto tiempo tarda en sanar una cirugía de ovario? Generalmente una paciente que es operada por un cáncer de ovario está hospitalizada 2 días a 3 días y no hay mayor problema, entonces la paciente sale de alta y luego el tratamiento complementario va a ser de acuerdo al estadio clínico. Si es etapa 1, puede ser que no requiera quimioterapia y la paciente pasa a los controles. Si es una etapa avanzada, va a requerir quimioterapia, que generalmente la recibe a partir de la 3ª o 4ª semana, y cuando culmina el tratamiento con quimioterapia se hace una reevaluación de la paciente con tomografías y marcadores tumorales, y ahí pasa a los controles. Los controles son inicialmente cada 3 meses, luego de 2 años cada 6 meses, luego del 5º año una vez al año. Entonces, si nosotros, en relación a la pregunta que nos dice cuánto tiempo tarda en sanar un cáncer de ovario, nosotros estamos en esta enfermedad, sabemos que es muy agresiva y en cualquier momento puede volver, entonces hablamos en términos de curación, sobre todo cuando ha pasado más de 5 años y de evidencia de enfermedad, hay alta probabilidad que la paciente podamos decir, entre comillas, que está curada, sobre todo si ha sido un cáncer de tipo inicial. ¿Qué es un carcinosarcoma? La siguiente pregunta. Un carcinosarcoma es un tipo histológico que es una mezcla de 2 tipos de cáncer en un mismo tumor, es decir, un carcinoma y un sarcoma, que son estirpes histológicas distintas y que son de un pronóstico también bajo, o sea, son enfermedades más agresivas que tienden a la recurrencia y que muchas veces no responden a la quimioterapia o se presentan en forma muy agresiva o muy recurrentes, ¿no? La siguiente pregunta: ¿qué es un cistoadenoma? ¿Es benigno? Nos dicen. Efectivamente, un cistoadenoma es una tumoración benigna del ovario. Las tumoraciones benignas muchas veces también se operan porque crecen muy grandes, de 15 a 20 centímetros a veces. Son unas tumoraciones quísticas como un globo, imagínense, con un contenido líquido. Entonces, son tumoraciones benignas. Al hacer la resección quirúrgica está tratada la enfermedad, la paciente está curada. La siguiente pregunta dice: me hicieron una histeroscopía por un tumor maligno, ¿podría darme cáncer de ovario? Bueno, la histeroscopía es un proceso diagnóstico que consiste en colocar una cámara dentro del útero y generalmente para tomar una biopsia, hacer un legrado o sacar un pólipo. No tiene mucha relación esto con el cáncer de ovario, pero la paciente nos dice si le puede dar un cáncer de ovario. Sí, como cualquier mujer. Todas las mujeres tienen riesgo a lo largo de su vida de desarrollar un cáncer de ovario. Entonces, sí, lo que se recomienda a todas las pacientes es hacer un diagnóstico, acudir a una evaluación de despistaje y un chequeo en forma general una vez al año por lo menos. La siguiente pregunta nos dice: ¿la ecografía transvaginal es un medio de diagnóstico para detectar este tipo de cáncer? Sí. La ecografía transvaginal es un estudio
muy útil, que tiene muy buena sensibilidad, es barato, es fácil de realizar y se encuentra en todos los lugares de la región. En todos los lugares hay radiólogos y hay especialistas que pueden hacer una ecografía transvaginal. No es muy costosa, es algo relativamente económico en comparación con una tomografía o una resonancia. Y sí, como parte del estudio les decía que no hay un estudio de diagnóstico específico para hacer despistaje, pero la ecografía es muy útil y toda paciente que acude a un examen, a un chequeo ginecológico para despistaje, se le solicita una ecografía transvaginal y muchas veces se detecta accidentalmente en una paciente asintomática un tumor en el ovario y se hace el tratamiento adecuado. La siguiente pregunta nos dicen: si una paciente con cáncer de ovario es operada y solo logran extraerle el 15%, y el resto lo tratan con quimioterapia. Sí, una paciente que ha tenido una cirugía por cáncer de ovario y ha salido, se ha salido de su sitio, debe recibir tratamiento con quimioterapia. Si una paciente ha sido operada y no ha podido extraerse toda la enfermedad, debe recibir tratamiento con quimioterapia, y el tratamiento tiene por objeto disminuir o en el mejor de los casos desaparecer la enfermedad. Si es que ha quedado los ovarios después de haber respondido a la quimioterapia, es posible operar y sacar la enfermedad residual. Otra pregunta dice: ¿los ovarios poliquísticos están considerados como cáncer de ovario? No, el ovario poliquístico es una patología, una enfermedad benigna que tiene un cuadro clínico distinto y generalmente es de presentación a edad más temprana, mujeres jóvenes, ¿no? 18 años, 20 años, mucho más jóvenes, también adolescentes, y es una enfermedad benigna. Bueno, nos hacen una última pregunta, dice: si se extiende al peritoneo, ¿es etapa 3? Sí, generalmente cuando hay una enfermedad que se extiende al peritoneo ya tenemos nódulos en el epiplon. Muchas veces ya estamos hablando de alguna carcinomatosis y enfermedad intraabdominal con ganglios retroperitoneales o enfermedad en el epiplon. Estamos hablando de un estadio clínico o etapa 3. Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes por su participación, por las preguntas que han hecho. Demuestran que están muy interesadas en esta enfermedad, y lo que yo les recomiendo a todas las pacientes es hacerse un chequeo, un despistaje cada año y acudir. En este caso nosotros estamos acá en la clínica Ricardo Palma, en el servicio de ginecología oncológica, encantados de poder ayudarles, atender a todas las pacientes y poder resolver todas sus preguntas, sus quejas, sus lesiones, hacer estudios diagnósticos, etcétera. Y muchas gracias nuevamente por haber acudido a este consultorio en vivo, y les esperamos para cualquier consulta o cualquier otra pregunta.